Querido amiga y amiga, el día de ayer repasamos acerca de las maldiciones que el Señor tiene para su pueblo si son fieles al pacto. Hacer un pacto con Dios es una cosa seria. Por eso Moisés, en su último discurso antes de que el pueblo entre en la tierra prometida, y también parte de su despedida como líder del pueblo de Israel, les menciona lo siguiente. Versículo 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos. En primer lugar, el pueblo de Israel tenía que estar atento a la voz del Señor. Esto era algo muy personal, era algo muy individual de parte de las personas, porque Dios nunca los iba a obligar a guardar y poder cumplir con el pacto. Siempre es una decisión personal. Dios se ata las manos ante la voluntad del ser humano. Somos nosotros los que decidimos si queremos sufrir las consecuencias, las maldiciones, o queremos vivir con las bendiciones que el Señor está dispuesto a entregarnos a cada uno de nosotros. Dios le había prometido al pueblo bendecirlo en gran manera, colocarlo por sobre muchas naciones. Siempre iban a ser cabeza y no cola, y cuando fueran a la guerra, los enemigos iban a huir del pueblo de Israel. Así lo dice el versículo 7. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. No solamente eso, sino que iba a ser tan próspero el pueblo de Israel, que nos dice en el versículo 13 y en el versículo 12, que Israel iba a prestar a muchas naciones, pero nunca iba a tomar prestado de las naciones. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos infieles al pacto? Todas esas bendiciones se revierten y se transforman en maldiciones. Es decir, si de Israel cuando fuera la guerra los enemigos iban a huir, ahora Israel iba a huir de la guerra ante los enemigos que se presentaran delante de él. No solamente por un camino, sino también por 7 caminos, nos dice el versículo 25. Y sigue diciendo lo siguiente: serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Si Israel iba a ser el bendito entre todos los reinos de la tierra, iba a ser el más exaltado, ahora iba a ser el espanto, el hazmerreír de todas las demás naciones. No solamente eso, sino que dice lo siguiente acá en el versículo 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él estará a la cabeza y tú a la zaga. O sea, siempre serás inferior. Entonces, la elección es personal para el pueblo de Israel. Ellos tenían que decidir ser fieles al Señor. Siempre son más maldiciones que bendiciones, porque reiteramos, hacer un pacto con Dios es un asunto serio. Pero Dios está dispuesto a comprometerse con nosotros, con los seres humanos. No hay nada más lindo que eso, que ver el compromiso de Dios y ver cómo siempre Dios es fiel al compromiso que hace con cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que muchas veces fallamos. El texto continúa diciendo lo siguiente, y termina en el versículo 68 mencionando: y Jehová te hará volver a Egipto. Miren lo interesante. En naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás, y allí serás vendido a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Lamentablemente, cuando nosotros decidimos no cumplir al Señor o vivir una vida de pecado, vivir una vida en armonía con los principios del enemigo y no con los principios de Dios, terminamos en la esclavitud del pecado. Para Israel era volver al comienzo, era volver desde el inicio, volver a Egipto y ser esclavo de esa nación. Para nosotros puede ser lo mismo, volver al charco, a la sociedad donde nosotros o donde Jehová nos sacó y nos libertó. Es lamentable, es triste y miserable, pero somos nosotros los que decidimos. Es Dios que nos presenta la opción y nos da la libertad de poder elegir. La pregunta es para el día de hoy: ¿qué camino vas a elegir? ¿Te levantaste en esta mañana? ¿Decidiste hacer las cosas? ¿Y qué elección vas a hacer? ¿Vas a ser fiel a los principios del Señor? ¿Vas a conservar tu vida íntegra, guardando los mandamientos de Jehová, tratando de caminar en sus caminos? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te acompañe. En ti está la elección, en ti está el poder decidir qué camino elegir. Un abrazo grande. Me gustaría orar por ti antes que nos despidiéramos. Bendito Padre Celestial, hemos aprendido, Señor, que son muchas las bendiciones, pero más las maldiciones, Señor.
Seguramente Moisés estaba preocupado por su pueblo, Señor, y quería que comprendieran lo importante que era establecer un pacto con Dios para seguir avanzando en esta vida, Señor, siendo bendecido por ti. Ayuda, Señor, a quien está escuchando esta oración, a quien escuchó esta meditación, Señor, acompáñalo. Ayúdalo siempre a poder elegir tus caminos, tus pasos, Señor, para ser bendecido y no maldito. Te lo pido, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.